Muy buenas noches, bienvenidos a este jueves 29 de junio, último jueves del mes de junio, obviamente, ¿no? Buenas noches, André, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Terminó la mitad del año. Sí, se pasó, ¿eh? Pasó Hoy volando. me recordaba 29 gnocchi, no Sí, sé. yo comí ñoqui hoy. Ah, qué bueno. No, Sí. yo hoy no encaramos los gnocchi. Lo que no hice fue ponerle el billete o la moneda ahí abajo del plato, ¿eh? Ah, Pero bueno, está. Yo sé que estaban bien, así que importante que comí. ¿Todo ahí va. tranquilo? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, semana pasada tuvimos que problemas técnicos, tuvimos que suspender la transmisión ahí en la mitad del trayecto porque, bueno, la computadora quería descansar, pero hoy, bueno, vamos a retomar todo lo que estábamos compartiendo hasta ese momento. Y teníamos una primera parte acerca de una iglesia en acción, ¿verdad, André? Sí, habíamos hablado de la misión, o sea, Iglesia en Acción, la misión. Y en ese programa habíamos hablado de los aspectos principales de esa misión, que si querés lo recordamos un poquito. Sí, sí. Bueno, habíamos hablado de que una de las misiones de la iglesia es reconciliar, después está proclamar el evangelio y hacer discípulos. Y hablamos que esa reconciliación implicaba restaurar la relación entre la humanidad y Dios. Y era un poco lo que hacía Pablo, ¿no? Exhortando a las personas a arrepentirse, a creer en Jesús, a recibir el perdón y así poder recibir la salvación. También hablábamos que implicaba también practicar esa reconciliación y ese perdón entre nosotros, ya siendo cristianos, hermanos, practicar esa reconciliación, o sea, entre nosotros y hacia Dios. Y también sobre la predicación del Evangelio y hacer discípulos, que eso es la gran comisión que Jesús ya, o sea, la gran comisión que se llama la gran comisión que Jesús nos dejó. Que nos insta a predicar el Evangelio a todas las personas y hablábamos un poquito que sin importar el origen, o sea, de dónde fueran, ni su condición social, ni ningún aspecto que los pueda apartar de Dios, porque el plan de Dios es abarcar a todas las personas. El plan de Él no es separar ni hacer distinciones, sino que el Evangelio es para todos y la salvación lo mismo, es para todos. Claro. Entonces hablamos también de que era muy importante hacer discípulos, porque eso implica llevar a otros a conocer a Jesús, enseñarles sus enseñanzas, pero también implica tener un compromiso con esas personas y una responsabilidad de guiarlos en el camino y poder cumplir con esta misión y así, cumpliendo esos tres aspectos principales, lo que sacamos de conclusión que con eso contribuíamos al crecimiento del reino de Dios, y la expansión del Evangelio, que es lo que hacía un poco la iglesia primitiva en sus primeros inicios, como habíamos hablado en Hechos, ¿no? No sé si vos, Leo, te acordás de alguna cosita más. No, ahora me está, tratando un poco también de entrar un poco ahí en el tema que lo bueno de todo esto, que como vos lo decías recién, ¿no? Que esto nos hace partícipe a todos, ¿no? Y que ninguna condición que nosotros tengamos o vivamos nos va a como quien dice, a poner una condición a la hora de conocer a Jesús. O sea, Él no va a mirar nuestra condición, no le interesa nuestra posición económica, nuestra posición política, no le interesa absolutamente nada, simplemente quiere que nosotros podamos rendir nuestra vida hacia Él para que también haya propósito, para que haya también esta identidad de hijo de Dios, ¿no? A veces uno cree que porque tiene la vida medianamente ordenada no necesita a Dios, pero no, al contrario. Cuanto más creemos que estamos bien, es cuanto más nosotros debemos aferrarnos a Él, porque Él sí va a tener el dominio y el control de nuestra vida para bien. Para aquellos que dicen cuál es la voluntad de Dios, y bueno, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A partir de ahí creo que las cosas tienen un orden y tienen un sentido para nuestra vida, ¿no?
Sí, sí es así como decís vos, Leo. Eh, es fundamental para nosotros conocer, como decías vos, la voluntad, no es la voluntad de Dios para nosotros. Y poder nosotros también dejar de lado nuestra propia voluntad, que eso creo que nos cuesta mucho a cada uno de nosotros porque tenemos que rendirle, como decías tú, nuestro ego, nuestro yo, nuestros intereses personales, o sea, y es algo que es un transitar que todos los días, aunque nosotros ya lo conozcamos, o sea, es algo que todos los días nosotros tenemos que estar trabajando en eso, junto con el Espíritu Santo, obviamente, porque solo no podemos. O sea, es eso, de rendir nuestra vida, de saber que vino Jesús, que hay un plan, que como habíamos hablado, que estamos hablando, que la iglesia cumple un papel muy importante en el reino de Dios, pero no es el centro, o sea, el centro siempre va a ser Jesús y eso lo tenemos que tener claro, que es Dios, y nosotros, o sea, estamos incluidos en ese plan y le tenemos que estar agradecidos a Dios de pertenecer a su familia como hijos, como llamados, como redimidos, pero entendiendo siempre que nosotros tenemos que cumplir su voluntad, no es a nuestra forma, sino que es a la forma de Él. Ahí va, es Eh, exactamente así. y bueno, y hoy ya nos vamos a entrar en el propósito de la iglesia, ya que habíamos hablado de la misión, en esta iglesia en acción que nos llama a Dios a hacer, es saber bien cuál es nuestro propósito. Y recordamos que el propósito es la razón de ser de algo. Entonces, el principal propósito de la iglesia es reflejar aquí en la tierra el reino de Dios, que como habíamos hablado en el programa de un reino y un plan, que es invisible, pero lo podemos hacer visible a través del poder del Espíritu Santo que trabaja en nosotros, porque entendemos que el reino de Dios es un reino espiritual, o sea, y como seguidores de Cristo y hijos de Dios, tenemos que vivir de acuerdo con los principios y valores del reino de Dios, para mostrar su amor, la justicia y la verdad en nuestras vidas. Porque habíamos hablado también que somos embajadores de ese reino. Es como que las personas, sin predicarles, cuando ven nuestras vidas, o sea, nosotros ya estamos predicando con nuestro ejemplo. A veces enfocamos mucho en las palabras, en todo lo que nosotros sabemos, conocimiento, pero quizás no está reflejando en nuestra vida lo que realmente Dios quiere que transmitir. Y ahí nosotros le estamos, no llamarlo una piedra de tropiezo, pero sí estamos entorpeciendo, o sea, lo que Dios quiere hacer a través de nosotros para bendecir a otros y para que se acerquen a ese reino, ¿no? Sí, vos sabés que estaba pensando también en la palabra propósito para buscarle otra definición que en realidad pertenece a ella también. Es como tener, obviamente, ese objetivo, ¿no? Por el cual nosotros vivimos. A veces nosotros nos acostumbramos a ser muy, esta palabra, ¿no? Muy mecánicos, muy de vivir el día a día, pero, o sea, con esa razón de decir, bueno, me levanto, voy a trabajar, hago las cosas que tengo que hacer, pero como que la vida nos lleva a esta rutina de vivir porque, bueno, por la inercia de que somos así. Pero cuando Dios pone un propósito en nosotros, obviamente que hay un cambio en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de razonar también para darle también un sentido a nuestra vida. Yo siempre hablo de esto, ¿no? Que a veces los cristianos creemos que, por eso hablo de esto, a veces creemos que nuestra vida somos nosotros, el hecho de vernos bien y tener un buen testimonio para que de esa manera el que me ve a mí pueda ver a Dios. Pero ¿de qué manera yo puedo reflejar, como vos lo decías, el propósito de Dios en mi vida? ¿De qué manera yo puedo reflejar? Pues bien, tenemos que ser activos en acción, como dice, ¿no? Una iglesia en acción, dentro del reino. Porque si no, creo que de otra forma nosotros no vamos a pasar en ese llamado de atención, como que no sé si me explico el punto, pero si nosotros estamos quietos, sumergidos en nuestras cosas, evidentemente no le estamos dando lugar a realmente reflejar lo que Dios es en nuestra vida. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Claro, sí.
el propósito yo lo veía como eso, como una dirección. O sea, y llevándolo a lo que es la iglesia, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como siempre hablamos, que nosotros, aunque estamos divididos en congregaciones, en realidad formamos un todo, un cuerpo, y que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Entonces nuestra dirección va a estar dada, está dada por Él. Entonces, ¿cómo reflejar eso? Y bueno, aplicando los conocimientos que sabemos, ¿no? Lo que ya se nos ha enseñado a través de Jesús, y el mayor ejemplo nuestro es Jesús. Entonces, la mejor forma de nosotros reflejar su reino es imitarlo a Él. Claro. Es como decía Pablo cuando estudiamos Pablo, que él decía, imítenme a mí, porque, o sea, él era un imitador de Cristo. Había fidelidad en su testimonio de vida. Y creo que nuestra mejor forma de hacerlo es eso, imitar a Cristo, para que podamos ser un ejemplo fidedigno de la vida de Cristo, ¿no? Sí, y no quiero, no, esta vez creo que no leí tus resúmenes. Pero siempre volvemos a esto. Cuando Jesús nos dejó el Espíritu Santo, evidentemente lo dejó con un propósito. ¿Te acordás? Hechos. Sí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo y todo. O sea, él dejó ciertas indicaciones de por qué el Espíritu Santo va a quedar, de qué manera tiene que ser, de qué manera tiene que ponerse en acción, y para qué tiene que venir el Espíritu Santo hacia nuestra vida. No es aquella cosa de que recibí el Espíritu Santo y ahora conozco a Jesús y ya está. Hablo en lenguas y hago todo el show. No se trata de eso. A veces nosotros hemos escuchado muchas veces como que el cristiano recibe el Espíritu Santo y eso es lo más lindo que pude experimentar, pero de ahí no sale. O sea, se queda en una experiencia extraordinaria. Pero recibir el Espíritu Santo tiene una misión, tiene un propósito, tiene un objetivo claro, que es testificar en todo. Ahí, bueno, decías Jerusalén, Samaria, ¿no? Todo, y por toda la tierra. O sea, hay un propósito, hay un objetivo que nosotros tenemos que ir caminando hacia él, ¿no? Sí, o sea, el Espíritu Santo es más que esa experiencia, como decías vos, de todo lo que ya hablamos, ¿no? De ser una experiencia, sino que en realidad el Espíritu Santo está para que nosotros, es Dios en la tierra, o sea, nosotros tenemos que tener una relación con Él, porque no solo tener experiencia, es como, no sé, tener a alguien que nos va a ayudar, es el mismo Dios ayudándonos, revelándonos, o sea, ayudándonos a madurar, a pasar los procesos que obviamente cuando vos llegás a la fe tenés que pasar, o sea, y madurar. O sea, es más que eso que viste que vos decías de las lenguas, es mucho más que eso. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios en nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender para poder hacer todo lo que nosotros, Dios nos está pidiendo que hagamos, como hijos, pero también como conjunto de la iglesia, o sea, su cuerpo. Por eso hoy vamos a hablar de unos aspectos de ese propósito, de unos puntos, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Para qué Dios creó la iglesia? Y si querés ya vamos al primero, el primero es adorar a Dios, es la adoración. Hablamos siempre de que la adoración, mal entendida, siempre lo relacionamos con la música, con ese ambiente que nosotros generamos, pero tenemos que entender que la adoración es mucho más que eso, que la adoración es un estilo de vida, que la adoración es desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos, en todos lados donde nosotros estamos tendríamos que estar adorando a Dios, o sea, glorificando a Dios con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con todo lo que hagamos. Y yo había encontrado en Hebreos 12:28 un par de versículos que habla de eso. Dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino
inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y yo leyendo esto me impactó esto, o sea, hay una adoración que a Él le agrada. Entonces, si hay una adoración que a Él le agrada, entonces hay otra adoración que no le está agradando a Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar esa adoración que a Él, que él está deseando. Es como el otro versículo que dice que Él está buscando adoradores que lo busquen en espíritu y en verdad. O sea, no es a nuestra forma. Quizás nosotros decimos, sí, yo hago todo para Dios, todo es para la adoración de Él y bueno, y trato de que todo sea para Él. Pero ¿le estará agradando eso que nosotros le estamos ofreciendo a Dios como una adoración? ¿Será que en realidad nosotros estamos adorando en espíritu y en verdad? O sea, a veces nosotros queremos hacerlo de nuestra forma, pero en ese versículo donde dice que el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, como iglesia, nuestro propósito mayor es adorar a Dios, pero en el espíritu. O sea, tenemos que entender que nosotros tenemos que unirnos a su Espíritu Santo, como hablamos al Espíritu Santo, para que Él nos muestre cómo le agrada a Dios que nosotros le adoremos. Porque no es a nuestra forma, no es a veces, lo hemos hablado también entre nosotros, que a veces nos enfocamos mucho en el lugar donde nos congregamos, que esté lindo, que esté prolijo, que tengamos los mejores instrumentos, que tengamos las mejores luces, que tengamos el mejor sonido, que tengamos un proyector, que tengamos las mejores voces. No, que eso está bien, está perfecto, siempre, o sea, está bueno que nosotros le hagamos todo con excelencia para Dios, pero no nos tenemos que olvidar el punto más importante, que es nuestro corazón, nuestra relación con Dios. O sea, porque si no vamos a estar haciendo lo que dice Mateo 15, 8, 9, que dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Entonces, nuestra mayor preocupación y ocupación tiene que ser que nuestro corazón esté unido al de Él. Entonces, va a ser así fácilmente como emane nuestra adoración, una adoración que, como decía ahí, que le agrade a Él, con ese espíritu de gratitud, y va a ser eso lo que nos inspire a adorarlo a Él, ¿no? Claro. Mirá, yo sé que va a quedar medio chancho, pero tengo un cuaderno a 2 metros mío que tiene alguna cosita de esto de la adoración. Vos seguís hablando que yo lo voy a buscar y, y no, porque está bueno porque habla acerca de esto de la adoración y es un material, más te digo, que lo anoté una vez que viajé a Argentina, que estaba en un seminario ahí de Marcos Barriento. Estoy hablando para allá por el 2012, una cosa así. Y nunca me olvido de esas palabras que él nos enseñó acerca de lo que es la adoración y bueno, hablando un poco de lo que es la alabanza también, por esta confusión que hay de que llevamos todo al ambiente musical. La música no tiene nada que ver. Déjame buscarlo, pero seguí hablando que yo estoy acá a 2 metros. Sí, y hablando de eso, me acordé ahora que yo el año pasado en Río nos dijeron eso, que adoremos a Dios con todo nuestro ser, pero si es necesario, lo hagamos con música, ¿viste? Porque a veces nosotros solamente nos creemos que solo es esa parte, pero es mucho más que eso, es algo íntegro, está también cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros como hermanos, cómo tratamos al hermano, cómo somos en todo ambiente donde nosotros nos movemos. Eso a Dios le agrada, o sea, a Dios siempre le va a conmover un corazón que sea humilde, que nosotros siempre queramos aprender, que le preguntemos a Él qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que le agrada, qué es lo que quiere que nosotros hagamos, y que sea su espíritu a través de nosotros obrando, y no ser nosotros en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento, en nuestra, a veces que nos queremos, no sé, queremos hacer tantas cosas, pero en realidad
estamos muy lejos de lo que Dios quiere para nosotros y para su iglesia, ¿no? Claro. Mirá, yo tengo algunos puntos, capaz no tenía mucho relacionado en lo que vos quizás tenés anotado, ¿no? Pero Sí, la adoración dice que es obediencia, sumisión, entrega, rendición, sacrificio, y eso hace que todos nosotros despojemos nuestra vida de dejar de mirar para nosotros mismos para decir, Dios, yo de verdad me entrego a vos. Porque una cosa es cantarle hermoso, viste esas canciones de yo te amo y sos la más linda del mundo y no sé qué y no sé cuánto, pero si yo no me entrego, si yo no me someto, si yo no me rindo, ya sea en un matrimonio o ya sea en esto que es Dios, no funciona. Porque, como decías vos recién, que está escrito en la Biblia, de labios podemos decir muchas cosas, pero es muy diferente cuando nosotros sometemos nuestra vida a lo que estamos diciendo, ¿no? Y te quiero robar un minuto para leerte de todo lo sí, que sí. tengo anotado acá. Dice, la adoración no tiene nada que ver con la música. La música no es un ministerio. A veces también creemos que soy ministro de la música. Dice que no, ¿sabe por qué? Porque es una herramienta la música. Como vos lo decís, son cosas que nosotros tenemos al alcance de nuestra mano para quizás ayudarnos a entrar en el ambiente. Son herramientas que nosotros tenemos, pero ¿qué hay de que si la música no está, podemos utilizar una poesía? ¿O qué hay si la música no está, podemos utilizar... hemos visto por ahí personas que hacen dibujos, ¿no? Y a través de eso también expresan esa forma de adoración, por decirlo de alguna manera también, ¿no? Un verdadero adorador es quien se sujeta al mandato de Dios. Mirá qué interesante. Sí. Hay un orden, y hay una orden. Hay un orden y un orden y una orden, ¿no? Si Dios dice, tienen que despojarse de todo, pues bien, hay que despojarse. ¿Por qué? Porque es ahí cuando Él toma el control. Es ahí cuando nosotros dejamos que Él accione en nuestra vida y Él haga las cosas como Él quiera, ¿no? Sí, es que la adoración es eso, o sea, sacarnos a nosotros del centro para ponerlo a Él, porque en realidad el que tiene que ser el centro es Él. Y a veces nosotros, enfocándonos en esas cosas, estamos poniéndonos en el centro de nosotros, en cómo nosotros hacemos las cosas, en cómo nosotros, como decía, adquirir cosas. Eh, o sea, la música es muy importante porque es algo, como veíamos también que David fue el adorador número 1 y tuvo el corazón de Dios, dice la palabra. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aprender a tener una relación con Dios más allá, como decías vos, si alguna vez no podemos tener eso, que nuestra relación no se base solo en eso, Claro. sino que sea un instrumento que sea así, porque la adoración es verdad que libera, que es muy importante en el reino, porque también Dios, o sea, la usa, pero que nuestra relación con Dios y nuestro centro sea Él. Entonces, que nosotros podamos construir esa relación con Él sin tener todas esas cosas que nos puedan... Porque, ¿qué pasa? Corremos el riesgo de que solamente nos conectemos con Él cuando está la adoración. Y cuando no esté, nos sentamos perdidos, no sabemos qué decir. Es como es como cuando estamos con personas, ¿viste? Y estamos en un grupo y todos nos hablamos y todo, pero luego quedamos con cierta persona a sola y no sabemos qué hablar, porque no hay comunicación, porque no nos conocemos en realidad. Sí. Y es eso lo que nosotros tenemos que buscar, que conectarnos con Dios, tener una relación que sea con música, con pintura, con una poesía, nosotros nos podamos conectar con Él. Y a través del Espíritu Santo, que es nuestra mayor conexión con Él, porque Él va a ser el que nos muestre cómo nosotros tenemos que adorarle, cómo a Él le agrada, porque nadie más conoce a Dios que el Espíritu Santo, ¿no? Claro. Y mira, y si me dejas acá, cortito, te leo un versículo que habla de esto también, Hebreos 13:15, que dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza,
es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Y no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. O sea, acá no está hablando de eso, de no solamente de lo que dicen en los labios, sino con nuestra acción, compartiendo con los demás lo que Él nos da, eso le agrada aún más a Dios. O sea, no queda solamente con el fruto de nuestros labios, es importante nuestro fruto que sale de la boca, pero también tiene que estar respaldado, como hablábamos, de nuestros hechos, si no queda solamente de boca para afuera y solo apariencia, ¿no? Sí, y ya que nombraste la palabra alabanza, hay dos conceptitos más que está bueno también. Dice que la alabanza es la respuesta a los atributos de Dios, ¿no? Y la adoración es la respuesta al mandato de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que la alabanza, ¿cuáles son los atributos que Dios tiene? Es poderoso, maravilloso, único, incomparable, invencible, soberano, eterno. Todas esas cosas que, como yo te conozco, Andrea, y yo sé que vos sos una excelente persona, excelente repostera, buena esposa, yo que sé, puntual en tus compromisos. Esos son los atributos que vos podés tener. Lo mismo Dios. Cuando nosotros alabamos a Dios, estamos reconociendo todas las cosas que Él que Él es, ¿no? En cambio, la adoración es como lo leía recién, es la respuesta al mandato de Él, basado en esto que leíamos hoy, la obediencia, la sumisión, la entrega, en reconocer que nuestra vida depende de Él. Si nosotros reconocemos que nosotros dependemos de nosotros mismos, estamos en el horno. Sí. Acá es una gran diferencia, ¿no? Porque a veces mezclamos las dos cosas y son dos cosas totalmente distintas. Es como decía, bueno, yo puedo decirte, Andrea, vos sos así, 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 así. Pero también, vamos a hablar de la amistad, si la adoración pasa por la amistad también, ¿cuál es el motor que me lleva a que esa amistad fluya y florezca cada día? Es que podamos vernos, es que podamos compartir una merienda, es que podamos compartir tiempo juntos como la oración, es compartir tiempo juntos como esto en la palabra. Esto hace que nosotros, hoy lo estamos haciendo, nos estamos sometiendo, nos estamos entregando, estamos dando nuestro tiempo a esto, a adorar a Dios porque estamos entregando parte de nuestra vida para esto, ¿no? Por eso está bueno también tener en claro ciertas cosas. Por eso yo quiero descartar la música por un momento, descartar las cosas lindas por un momento, que nos seducen porque nos hacen más fácil todo, para entender de qué se trata esto, ¿no? En la adoración, en la alabanza, el propósito, porque no nos olvidemos de todo esto, porque hay propósito, hay misión, hay objetivos, y Dios quiere poner en orden todas esas cosas, ¿no? Sí, y vos tocabas el siguiente punto, bueno. Sobrevolaste ahí, del otro punto que habla, además de la adoración, está la edificación de nosotros y la unidad y comunión entre nosotros, o sea, entre los creyentes, ¿no? Y porque la iglesia, como Dios la soñó, es todo un desafío para nosotros, porque solo mediante el Espíritu Santo y nuestra comunión con Él podemos vivirlo, porque como lo veíamos en la iglesia primitiva, que es nuestro mayor ejemplo a seguir, ¿no? Tenemos esa responsabilidad de ser una familia, de ser una comunidad de creyentes, de unidad, en amor, de servicio, de poder cuidarnos, de animarnos, compartiendo, como decías muy bien vos, compartiendo nuestras vidas, la enseñanza, o sea, los recursos, ¿por qué no? Si fuera necesario, ¿no? Como hacían ellos en ese tiempo. Pero, y entendiendo que esto, como estamos hablando de la iglesia, el cuerpo, que no solo se encierra en las cuatro paredes de nuestra congregación. Nosotros tenemos que ver mucho más allá de eso. Primero lo tenemos que lograr en nuestra congregación, obviamente, pero también tenemos que ver y recordar que las otras congregaciones son parte de este cuerpo de Cristo, que son nuestros hermanos, y no solo son, no solo es la nuestra, no es solo nuestra congregación que tiene que hacer esto,
sino también poder entender que cada congregación es muy importante que pueda hacer lazos con otra, porque, o sea, unidos vamos a cumplir ese propósito, porque solos, o sea, solo nosotros como hijos de Dios, estando en nuestra casa y sin comunicarnos con nadie, no, solo con Dios no está bien, pero tampoco está bien que nuestra congregación no se conecte con otras, porque es muy importante estar unidos, o sea, en el cuerpo, para que nos podamos edificar, para que podamos ver cómo Dios obra en otro de una forma diferente, que no va a ser ni mejor ni peor, o sea, va a ser diferente, porque así como nosotros, cada uno de nosotros mismo en una congregación somos diferentes, cada uno tiene una misión y un propósito, pero que está unido a un propósito mayor y a una misión mayor. Entonces nosotros tenemos que ver con esos ojos y tener esa visión, que tener claro que nosotros no somos islas, no somos que nos tenemos que aislar y que no vamos a poder hacer nada sin Dios primero en primer lugar, pero sin tampoco sin las otras congregaciones y sin los otros hermanos. Claro, dejar un poco la competencia humana, decir, bueno, pero acá en mi iglesia hay más gente que la tuya, nosotros tenemos tales equipos, tales cosas y tales otras, porque en realidad todo eso algún día, si Dios quiere, se va a romper y no lo vas a tener más. Menos la gente, espero que no, ¿no? Pero todo lo que es equipo, todo lo que es infraestructura, es perdónenme la expresión poco académica, pero es basura. Lo importante es que podamos tener comunión entre los hermanos, entre el cuerpo de Cristo, que vale mucho más que cualquier cosa que nos llame la atención. Pasa que hay mucho marketing, mucha cosa que quiere entretener nuestros ojos. Y a veces con lo más sencillo, con lo más práctico, es lo que más nos enriquece. Nosotros esta semana tuvimos todos los martes tenemos reunión de Casa Fiel, que le llamamos nosotros, y es un momento donde tenemos un esquema, digamos, de estudio y todo, ¿no? Pero se han tocado temas que el otro día estuvimos hablando acerca de la fe. O sea, no me quiero ir por la rama, pero sí quiero quedarme en el propósito. Y cuando vos hablas de la fe, podés tener muchísimas aristas, muchísimos panoramas de personas que han experimentado la fe de una forma o de otra, personas que a través de la fe vieron milagros y personas que a través de la fe pudieron restaurar su vida espiritual y yo que sé, montones de cosas. Pero lo más interesante de todo lo que había pasado en esta charla de los martes es que todos podíamos quizás estar aportando cosas diferentes, pero que todos tenían relación entre sí y que no en ningún momento hubo una rispidez, vamos a decirlo así, de que no, pero vos no tenés razón porque la fe tiene que ser así, ¿me entendés? O sea, como que a veces la iglesia pasa por este tipo de cosas, no, porque vos tenés que creer, no, porque vos tenés que, si sos hijo de Dios, tal cosa, y si no sé qué, y justamente estamos dividiendo la iglesia a través de ese tipo de acciones. Y lo bueno que tiene que hemos podido experimentar, de que hay mucha gente entendida, mucha gente que está entendiendo lo que realmente Dios quiere para nosotros. Que justamente no estemos debatiendo sobre las vanidades, que no estemos perdiendo nuestro tiempo en cuánta gente tiene aquel, o cómo se viste tal otro, qué tipo de música escucha el hermano, si tiene caravana, si no tiene caravana. Pero que sí podamos, no, pero es así, a veces ponemos nuestra mirada en cualquier tontería y nos olvidamos del propósito eterno y el propósito en la tierra. Y el cuerpo de Cristo no se va a unir nunca porque estamos totalmente divididos. Y a veces el propósito se pierde ahí. Claro, y no, y eso tiene que ver con la edificación, como hablabas vos, de poder compartir con tus pares y sea en la congregación, así como decías tú, en Casa Fiel, o sea, reuniéndonos nosotros en un domingo o con otros hermanos, o sea, poder compartir y tener que sea el Espíritu Santo mismo que nos va uniendo y nos va clarificando, ¿viste? Porque como decís vos, a veces nosotros diciendo, no, porque aquella, viste que aquella
tienen esto y se enfocan en aquel lado y en aquellas personas, y este es el sistema, y esto es lo que se predica y lo que predicamos nosotros está bien, o de la forma, o de lo que sea. Y nosotros tenemos que entender, como yo encontraba en Pedro, que está acá, Dios nos tapa la boca a todos, porque dice, en primera de Pedro 4:10 dice, cada uno de ustedes han recibido de Dios alguna capacidad especial. O sea, úsela bien en el servicio a los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén, dice. Y esto nos está hablando que es esto lo que estábamos hablando. Por ejemplo, a mí me dio una capacidad, así como a vos tenemos diferentes capacidades, dones, un don, ¿no? Diferente. Así como las congregaciones, capaz que Dios le dio un don diferente, una misión diferente. Gente aquí a alcanzar, capaz que no es la misma que tenemos que alcanzar la congregación que yo me esté congregando. O sea, todos tenemos diferentes papeles, pero todos estamos conformando un mismo cuerpo. Es como dice esa palabra que dice que necesitamos nuestro pie. O sea, formamos un cuerpo. Entonces, mi pie va a necesitar mi mano necesita mi brazo. O sea, y este es el cuerpo. O sea, aunque nosotros seamos diferentes, nos movamos diferente, hagamos las cosas diferentes, o sea, la esencia nuestra es la misma, es Dios, es Jesús, es la palabra. O sea, podamos tener diferentes aspectos, como decís tú, enfocarnos en cosas que son chiquitas. En realidad, nosotros tenemos que enfocarnos en la palabra, en Dios. Y es eso lo que nos va a edificar, es lo que Dios nos está llamando o sea, cuando nosotros pertenecemos a una congregación local, Dios lo que nos quiere es edificar, nos va a enseñar, vamos a ser discipulados, vamos a ser confrontados, vamos a ser ayudados, vamos a ser sostenidos. O sea, es muy importante que nosotros sepamos que el propósito de la iglesia, el cuerpo de Cristo, a su vez como lo que es la congregación local, es para eso, para que nosotros nos edifiquemos, para cuando nos tengamos que unir, o sea, vamos a funcionar como a Dios le agrade, ¿no? Y para eso Dios puso orden, como hablamos hoy también de la adoración, Dios puso un orden. Y en Efesios 4:11-12 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestro, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y acá nos está hablando de diferentes funciones, pero para un mismo propósito, que es la edificación de su cuerpo. O sea, podemos estar llamados a hacer diferentes cosas, pero en realidad la iglesia tiene que tener estos 5 aspectos, como para que esto sea posible, ¿no? Claro. Y yo tenía acá que en Romanos 12:9 nos dice cómo vivir la vida cristiana. Y acá nos da, después, si lo pueden leer, está buenísimo, porque te dicen todo lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, ¿no? Y cómo comportarnos dentro del cuerpo de Cristo, que dice que amen a los demás con sinceridad, que rechacen todo lo que sea malo, que se aparten que no se aparten de lo que sea bueno, que nos amemos los unos a los otros como hermanos, que nos respetemos siempre, que trabajemos con mucho ánimo y no seamos perezosos, que trabajemos para Dios con mucho entusiasmo, dice acá, y dice, mientras esperamos al Señor, nos mostremos alegres cuando sufran por el Señor, nos mostramos pacientes, y cuando oran al Señor nos mostremos constantes. Y dice, compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia y reciban, y bueno, y sigue una cantidad para que no hacerlo extenso, pero, o sea, tenemos cantidad de indicaciones que Dios nos está dando, cómo la iglesia, cómo Él sueña que la iglesia sea. Claro. Entonces, es muy importante nosotros poder estudiarlo, poder
verlo, porque como vos decías hoy, a veces decimos, estoy esperando la voluntad o cuál será la voluntad de Dios, pero nosotros ya tenemos el manual, ya tenemos, sabemos cómo nos tenemos que comportar, no es que nosotros tenemos que inventar nada, ni estamos perdidos, o sea, tenemos tremenda guía, lo que pasa que nosotros, como hablaba un poco, queremos hacer la nuestra, o sea, a nuestra forma y no ser, no decir que se haga tu voluntad, que se sea tu forma y queremos aplicarlo y hacer las cosas a nuestra forma, ¿no? Sí, damos mucha vuelta también en todo, ¿no? Damos mucha vuelta y las cosas están bien claritas ahí. Yo tenía Romanos 12:5 por ahí, y un concepto también estaba cerca, me da justo un apunte, te estoy leyendo un apunte del 2015. Sí. Dice, Estabas profesando ya. claro, y aparte esto que tengo notado no tiene nada que ver con lo que venía, lo que leí hoy, o sea, es de otro día. Pero tenía la fecha por acá. Dice, somos parte de un cuerpo y cada parte tiene su función, lo que hablabas recién, ¿no? Lo importante es que necesitamos vivir esto como parte del cuerpo y saber de que en este caso muchas veces decimos que no somos indispensables, pero yo no me imagino la iglesia sin un brazo, no me imagino la iglesia sin una cabeza, que es Jesús, pero no me imagino la iglesia sin un pie, no me imagino la iglesia sin un corazón. Y hoy yo cambio la versión de que no somos indispensables. Somos indispensables, sí. Porque somos hijos, somos escogidos. Y si Dios nos escogió, nosotros tenemos que acatar el llamado. Porque si nosotros entramos en la decisión de decir, no, pero ¿para qué me escogió Dios? Te escogió porque Él tiene un propósito. Te escogió porque Él tiene un llamado contigo y vos no sabés si sos hombro, si sos un dedo, si sos una uña, pero si vos faltás, el propósito que Dios tenía contigo y con la iglesia, se hace muy difícil, ¿no? O sea, por eso digo, nosotros somos indispensables en el sentido de que Dios nos llama y no nos quiere figuretti, no nos quiere para que figuremos, somos cristianos. Dios nos llama porque Él tiene un propósito. Y como digo, Él nos colocó en ciertas partes del cuerpo para cumplir una función. Y si nosotros no cumplimos la función, es como un cuerpo natural. Si el riñón no cumple la función que tiene que cumplir, le va a afectar a las otras partes del cuerpo. Por eso lo que quiero decir es que pongamos nuestra mirada en las cosas que Él realmente quiere para nosotros. Quiere una iglesia con acción, una iglesia con propósito, pero que el objetivo que Él nos plantea lo cumplamos. Sí, y el otro punto es eso, la unidad y la comunión que nosotros tengamos, porque para poder hacer eso, o sea, nuestro mayor ejemplo, como hablamos siempre, es eso de Hechos 2:42, si no mal recuerdo, que dice que los apóstoles perseveraban en la doctrina y la comunión con los unos con otros y el partimiento del pan y las oraciones. Y también por ahí en Efesios 4:3 dice que solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, esa unión, esa comunión, esa edificación es lo que, como decías vos, cada uno de nosotros somos llamados, o sea, como decías vos, somos llamados, somos parte, cada uno de nosotros somos importantes, o sea, tenemos dones que Dios ya nos puso, que como personas, pero también como congregación, cada congregación está de la forma que está porque Dios tiene un propósito tiene que cumplir algo específico, un llamado específico. Dios los usa de una forma diferente que capaz de otra, pero eso que eso nosotros no nos divida y que si un día podemos hacer algo juntos, entendamos esto, que seamos maduros en la fe, que así como ustedes pueden hacer un evento, yo puedo ir y compartir, o puedo ayudar, o si una iglesia, ponele, no sé, pasa algo y necesitan una ayuda,
poder ir y saber que en realidad estamos colaborando porque somos hermanos, que somos del mismo reino, que no estamos, o sea, estamos divididos porque es algo que es por logística, porque no podemos estar todos unidos por ahora juntos, pero Dios nos llama a eso, a madurar, a poner nuestros ojos en el deseo de Él, que haya unidad, que haya comunión entre nosotros. Por eso es tan importante, como vos decías, de compartir, de conocernos. Por eso siempre estamos insistiendo en eso, porque no hay otra forma de conocerse, de compartir, de ver en el otro a Jesús si nosotros no nos conocemos. O sea, así seamos nosotros como hijos de Dios o como iglesia. O sea, es importantísimo poder, yo qué sé, si una iglesia hace un evento, de poder ir y apoyar, porque en realidad no va en eso, no tener esa cosa de decir, no, porque lo hicieron aquello, no. O sea, tenemos que ser maduros, de ver lo que Dios nos está llamando a hacer, ¿no? Eso sí, André. La cuestión es que podamos practicarlo. Yo creo que a veces nos cuesta romper un poco esa comodidad o esa costumbre que nosotros tenemos. Necesitamos romper un poco las estructuras ya formadas y los pensamientos. Como vos decís, si hay un hermano que está haciendo algo, apoyarlo. Porque se trata de eso, ¿no? En que podamos cooperar entre unos y otros, y que de esa manera, como decía recién, el cuerpo de Cristo va a estar accionado, va a estar cumpliendo el objetivo, a medida que también todos aquellos que somos escogidos vamos acoplándonos a este cuerpo, ¿no? Sí, y rápidamente, para andar cerrando el tema, ¿no? Para que no nos quede colgado, otro del propósito de la iglesia, que está de la adoración, la edificación, la comunión, la unidad entre nosotros, es el servicio. Es el servicio al prójimo. Dios nos puso el propósito mayor de la iglesia, de poder también, es servirnos los unos a los otros. Es como hablábamos ahora, entre nosotros, entre los hermanos, pero también hacia afuera, hacia las otras congregaciones, y aún más a las personas que están necesitando, que no conocen a Dios, ¿no? Y en Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es lo que a Dios le agrada. O sea, la verdadera religión, dice acá, que es esa, que Dios nos puso. En el corazón de Dios está el anhelo de que su iglesia se ocupe, tome acción. Porque no solo en la necesidad de nosotros como hermanos, pero también, como hablábamos, del resto de las personas. Porque a veces nos quedamos solamente con predicar el evangelio y orar. Y a veces Dios nos está llamando a practicar el amor, a practicar la compasión, a practicar la generosidad, a compartir las bendiciones que Él nos da con el otro. Y a veces egoístamente nos quedamos, a veces parece, ¿te acordás de la parábola del talento? Que agarramos el talento, el don que Dios nos dio y lo escondemos. Sí. Y Dios, cuando nos da alguna bendición o algo, es para compartir con los demás, es para bendecir. Y a veces se nos es muy difícil eso, porque se nos contagia la mentalidad vamos a decir, del mundo, que uno se pone a pensar, se van a aprovechar de nosotros. O sea, capaz que no lo merece, o está de vivo, o para decir esas expresiones, viste, que nosotros pensamos. Pero en realidad es un mandato de Dios. O sea, lo que hizo Jesús cuando vino fue ponerse al servicio de los demás. Por eso Dios nos dice, hay que darle al que nos pida, se lo tenemos que dar. Aunque después, o sea, Dios se encargue de esa persona, si lo que va a hacer o no, ¿no? Si es de buen corazón, o si lo va a mal usar esa bendición que nosotros compartamos. Pero a mí me sonaba fuerte, me acordé de este versículo, que rápido lo leo, que dice, en Mateo 5:42 dice, Jesús le dijo: porque tuve hambre, no me diste comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero
y no me recibiste. Estaba desnudo y no me vestiste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces les responderá, diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y entonces me impactó esto, porque te confronta y dice, qué fuerte escuchar esto del Señor, ¿no? Que nosotros, cómo nos olvidamos a veces del otro, ¿no? Y como hablamos hoy un poco al principio de la oración, nos enfocamos en nosotros, en nuestra necesidad, en lo que nosotros necesitamos, queremos, soñamos, pero no estamos viendo que el otro está necesitando y que el otro es Jesús. O sea, porque acá lo que nos está diciendo es eso, que el otro, o sea, al menos si no es Jesús, que nosotros pensemos qué es lo que haría Jesús ante esa situación, ¿no? Y creo que Dios lo enfocó mucho en ese servicio de amar al otro, de perdonar al otro, de orar los unos por los otros, de servirnos los unos por los otros. Siempre está pensando en el otro, a través de nosotros, ¿no? Creo que también todo eso hace que nosotros podamos entender de que todos fuimos llamados a dar buenos frutos, ¿no? De que así como somos parte de un cuerpo, también somos esa semilla que tiene que germinar y que tienen que dar fruto. Y no solo fruto con las cosas que yo pueda hacer, sino frutos también con las cosas que yo pueda en esto también de ser alimento para el otro hermano que quizás está pasando por una necesidad, pero así también no, porque el fruto de una planta muchas veces, bueno, creo que en todos los casos el fruto es poder comerlo, puedes poder alimentar a a un ser humano. Pero nosotros somos ese fruto, tenemos que dar ese fruto que también Dios pueda ver en nosotros que somos útiles, ¿no? Y útiles en todos los sentidos, que también podamos abastecer a aquel que necesita también de nosotros. Y de esa manera también funcionar y de esa manera también Dios alegrarse porque nosotros estamos en acción. Volviendo al título, Dios quiere una iglesia en acción, una iglesia movida, una iglesia activa, una iglesia que no se acomoda a las condiciones, a las circunstancias que está viviendo. Puede estar viviendo la mejor etapa, la mejor época de su vida, pero tiene que dar fruto, tiene que dar resultados, tiene que dar acción en lo que está viviendo, no quedarse estancada allí, porque a veces nos acomodamos a eso. Sí, es como decís vos, es lo que nos está llamando Dios. Dios está despertando en este tiempo porque quiere que su iglesia, su novia, se despierte, no esté dormida, no esté quieta, no esté cómoda, no solo esperando recibir de Él, sino que se ponga en práctica lo que Dios le dio. Que, como dice la palabra, que no solo seamos oidores, sino que seamos hacedores de lo que Él nos está dando. Y que, como siempre decimos, que seamos luz en medio de la oscuridad, que podamos acercar a las personas al Padre por medio de Jesús, que en realidad es el único intermediario entre Dios y el hombre. Que seamos esas personas llenas del Espíritu Santo, que seamos esa iglesia llena del Espíritu Santo, para hacer las cosas de la forma que Dios quiere y como Él quiere, y como no a nosotros nos parezca. Y ser más dependientes de Él y usar menos estrategias nuestras, porque a veces usamos más estrategias nuestras para suplantar que no somos tan dependientes de Él. A veces ocultamos que estamos haciendo cosas, pero en realidad estamos haciendo cosas sí, pero no estamos siendo dependientes de Él. Y entonces Él nos está llamando a este tiempo a poner en acción nuestra fe, como hablábamos de la fe, y que esa sea nuestra misión y nuestro propósito, que nos capacitemos, que conozcamos nuestra misión, nuestro propósito, que trabajemos en unidad y que podamos entender que somos parte de un cuerpo y que ese cuerpo lo que tiene que hacer y cuál es el propósito y misión es reflejar el reino de Dios acá y ahora. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo, ¿no? Así es, André. Y bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Mañana nosotros vamos a continuar con el capítulo 5 de Gálatas, y creo que también trae mucha cosa ligada a lo que estuvimos compartiendo hoy.
Te quería agradecer por tu tiempo, André. Como cada jueves estamos ahí conectados a la fuente, ¿no? No, por favor, es un honor y es un privilegio para mí. Así que bueno, saludamos a la gente que estuvo compartiendo, que estuvo mirando, que no escribió, le vamos a hinchar la oreja, pero Son tímidos. son tímidos, se ve que los jueves se ponen tímidos. Pero bueno, aquellos que estén viendo la transmisión en cualquier época del año, porque esto va a quedar colgado ahí en el canal, que también dejen sus comentarios y también puedan, ¿por qué no compartir en el momento que lo estén viendo? Cerramos la transmisión de hoy, André. Nos reencontramos, bueno, mañana y, bueno, el próximo jueves también a partir de las 20 y 30 horas. Un abrazo, André. Muy bien, que pasen bien. Hasta luego. Chao, chao. Chau, chau.